Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP. RTP 96.5 FM, obviamente, en las provincias de Santa Elena y Guayas. 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a toda la gente del Real Audio, www.rtp. Y ya está. Un solo clic. Bueno, esperemos que no nos oigan en el Averno, por las conexiones de la que sabemos, ¿no? Pero parece que no. Parece que no. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de RTP. El canal de YouTube de RTP en el que estamos en este momento en vivo. Vean, me estoy cogiendo la oreja. ¡Ah! No tan fuerte, ¿no? O sea, bruto. Y en el Facebook Live de RTP y mi Facebook Live, Rodolfo Vaquerizo Blum. Y, como diría el líder, jalala. Vamos a ver qué dice la prensa. ¡Correcta! Dice que hoy es miércoles 26 de noviembre. Y los dos dicen que es miércoles 26 de noviembre. Ha de ser, pues, miércoles 26 de noviembre, porque ni el líder Tralalá supone que la prensa correcta se pone de acuerdo para cambiar de fecha, ¿no? Así que es 26 de noviembre y hoy tenemos la grata visita de un amigo personal y amigo de esta casa, que es el economista Fausto Ortiz, Chairman of the Board. Es que estoy impresionado porque mi compañero el lunes y viernes habla el inglés de Nueva Inglaterra. Connecticut, o sea, Boston, Connecticut, Rhode Island, te hablan el inglés de Inglaterra, porque se tiran los que sabemos con antena. Entonces cada vez que lo oigo hablar me acholo horrible, pues digo yo, qué grasno. Pero mira cómo se puede fingir. Below, are you the current chairman of the board of the stock market here in Guayaquil? Estamos aquí en la Bolsa de Valores de Guayaquil como presidente y directorio, así es. Ya vamos a cumplir un añito, o sea, ahora usted, para fin de año. Usted, ya hablando en castellano, usted es el man. Claro, el presidente del directorio es el man. Liderando un grupo de profesionales de alto nivel para tratar de dar un buen rumbo a la Casa de Valores. Me olvidé que el señor fue viceministro y ministro y no se lo agarra así nomás. Oiga, ya que está en ese tema, ¿no? Dígame. Un año atrás, hoy, la acción de la Bolsa de Valores de Guayaquil se transa, que son 5 millones de acciones, estaba a $1. ¿Valor nominal? Valor nominal y mercado. Estaba ya, el valor nominal. Estaban empatados. Correcto. Pero eso no es bueno. Hoy, 11 meses después, la acción se cotiza a $2.50. Entonces la gente que... ¿Ha ganado $1.50 por acción? Por cada acción. Sí, es un rendimiento de 150%. Bastante anormal en actividades lícitas. Claro, el tema es que cuando haces la retrospectiva y por qué razón ha ocurrido aquello, es que es un campo en donde el mercado de valores es importante y hay que trabajarlo, y lo trabajamos, es en la adecuada valoración, digamos, ¿no? Yeah. Entonces, la valoración actual está mucho mejor que la valoración de hace un año. Entonces, perdonará la ignorancia. Y como dicen por allá, ¿y quién está haciendo la valoración? Cada gente que compra o recomienda comprar acciones tiene la obligación de valorar lo que está en la calle, saber si la acción está en el buen nivel, está sobrevalorada o está subvalorada. Si está sobrevalorada, entonces te toca decir, oiga, venda, ¿no? Si está subvalorada, te toca recomendar, oiga, compre. Y entonces, acá en el ejercicio nuestro que tiene que ver con las dos bolsas que existen en Guayaquil, la de Quito y en el país. Ecuador, le iba a decir, en Guayaquil, bueno, tenemos, pero hay... Sí, ¿no? Entonces, en las dos bolsas que existen en el país, la de Quito y Guayaquil, entonces, como se valora la de Quito, debería valorarse la de Guayaquil y viceversa. Ya, pero no era así. No, entonces tú tenías una lectura incompleta, entonces lo que hicimos fue profundizar un poco y tratar de... Incompleta e irreal, por lo visto. Sí, y entonces lo que hicimos fue un poco trasladar más información para poder decir, mira, si comparas estos negocios, estos mercados son similares, por lo tanto la valoración debería tener la misma consideración. Y también los resultados nos han acompañado, la economía ha rebotado, este año quizás crezca y voy a bajar la expectativa que planteó el Banco Central de 3.8, yo la estoy bajando al 3.3% por números también del Banco Central. Pues tuvo una novedad, porque usted la última vez que estuvo aquí, que no fue hace mucho, me dijo que sí, 3.8, 3.9. Sí, ¿Por qué baja más de medio puntito? El Banco Central ha estado trabajando fuertemente y creo que es algo tremendamente positivo. ¿Así trabaja el Banco Central? Sí. Hay un indicador que se llama
el indicador mensual de actividad económica, el IMAEC, ¿verdad? Entonces ese indicador mensual lo que te dice es, de alguna forma, ya no tienes que esperar hasta el trimestre posterior al que vas a reportar para saber cómo está la economía. Y lo que tienes hoy día es información mensual y un poco más rápido. Entonces, hoy día ya tienes, Yo me acuerdo que siempre le preguntaba a usted, bueno, ¿cómo estamos? Septiembre, agosto y no hay lo de junio, es que así es. Claro, Ahora hoy, ya no es así. hoy día estamos fines de noviembre. ¿Cuál tiempo? Septiembre mínimo. Y la última información oficial que tenemos es la de junio. Entonces, el dato de septiembre, el crecimiento económico del tercer trimestre del año, oficialmente lo vamos a tener el 15 de enero. No, espere un ratito. Usted comprende que yo soy, especialmente en estas áreas pantanosas, medio brutito. A ver, tenga la bondad de explicarme cómo, lógicamente, aunque yo sé que en el Ecuador la lógica no está muy bien, cómo algo que cerró el 30 de septiembre, o sea, que se corta al 30, una actividad que se corta al 30, o un montón de actividades que se cortan al 30 de septiembre, octubre, noviembre y diciembre son 92 días. Ya. Y usted me dice el 15 de enero. Más 15, 107 días. Descontemos los sábados y los fines de semana y los posibles feriados del puente doble que, aunque el ministro dice que están analizando y que van a ver, oiga, tengo solamente 31, pues ministro. Cuando usted ya habla de que va a analizar es porque va y que dinamiza la economía y la socialidad y el estar con la familia, diga de una vez que lo van a hacer. Pues. Sí, ¿por qué le cuesta? Sí, hablar es gratis, hasta tonterías es gratis. Yo no digo que usted hable tonterías, digo que hasta hablar tonterías es gratis, lamentablemente. Entonces, con esos 107 días, réstele todos los que quiera, son por lo menos 90. ¿Cómo se pueden demorar 90 días? Es lo que venía ocurriendo siempre. Sí, te daban la información con trimestre vencido. O sea, tu trimestre y el siguiente trimestre venía para cuadrar las cuentas. En Perú, uno ya hace tiempo tenía la información de crecimiento económico al mes siguiente. Es decir, se tardaba un mes. Acá nos tardábamos... Este es perverso, ¿no? Comparado con el Perú, ¿no? Para que yo coma lo que sabemos. Sí, y entonces, pero el Banco Central, seguramente, viendo esa preocupación de que se demoraba mucho, ya tienen este indicador, que cuando uno lo mira y lo compara, yo lo he comparado desde el año 2000, y quizá un poquito más atrás, hasta la fecha, la exactitud de ese indicador con el crecimiento económico es del 99.6%. Entonces, esa es, digamos. Ya, sí, lo que te diga ese indicador, ese es. Ya. Entonces, o sea, es la plena. Es la plena. Ya. Entonces, en ese indicador, el tercer trimestre de este año está cayendo en un valor de crecimiento anual de 2.3. El primer trimestre fue 3.8, el segundo fue 4 de crecimiento. El primer trimestre, enero, febrero, marzo, creció 3. La economía 3.8 con relación al primer trimestre del año anterior. Ya, correcto, sí. Abril, mayo, junio. Creció 4.3. Contra el mismo periodo del año anterior. Así es. No contra el trimestre inmediatamente anterior del mismo año. Anuales, ya. 4 punto, ¿cuánto dijo? 3. 3.8 más 4.3 es 8.1 dividido para 2, 4.05. ¿Y ahí? Y el tercer trimestre, aquel que terminó en septiembre, julio, agosto, septiembre, claro, está creciendo, de acuerdo al IMAEC, 2.3. ¿Dañó el promedio? Dañó el promedio. Entonces, de alguna forma... ¿Qué pasó? Cuando miras la información mensual, es julio el que muestra un crecimiento negativo, una caída de 1.1. O sea, un decrecimiento comparado con julio del 2024. Es correcto, así es, 1.1. El septiembre crece 4.8, pero no le alcanza el septiembre a equilibrar la caída. 1.1 es una... Ya, entonces tienes un crecimiento en promedio relativamente bajo. Estoy tratando de pensar qué pasó en julio. Yo tampoco a veces, como es un tema estadístico, tú puedes estar bien este año, pero si el año anterior, en ese mes, estuviste mejor, entonces el crecimiento... Claro, porque estás comparando julio contra julio de un año anterior. Claro, entonces cuando dices tú, ¿y por qué fue muy bueno? Es porque el julio del año pasado, en el ejemplo, fue muy malo, entonces hay mejor. Aquí fue al revés. Entonces seguramente es un tema al revés. Pero el asunto es que ese 2.3 de crecimiento de ese trimestre, entonces te dice, ¿sabes qué? Entonces ya no vamos a llegar al 3.8 que dice el gobierno. A menos que usted tenga un último trimestre excepcional que no veo por dónde. Diciembre seguramente este año va a ser bastante mejor que el año pasado. ¿Por qué? Si los diciembre siempre son... A ver, la sabiduría popular, como dicen, parodiando a nuestra copanelista de los lunes y viernes,
The conventional wisdom always talk about December as the best month. Eso es verdad o mentira. Estoy diciendo que la sabiduría popular dice que diciembre es el mes pepa, pero ni con la pepa. Diciembre es un buen mes. De hecho, diciembre el empleo aumenta. Claro. ¿Verdad? Porque el ocasional especialmente. Claro, porque como te dices, la gente se te va con todo a las tiendas, entonces tienes que contratar más personal. El año pasado no ocurrió, porque tuviste tú un año pésimo en el tema eléctrico. Entonces teníamos las tiendas cerradas. Entonces por eso el último trimestre debería ser bastante bueno ahora que con relación al año anterior. Claro, porque el año anterior hubo apagones en el último trimestre y en este año, para, por ejemplo, molestia de una invitada que estuvo aquí hace un momento, no han habido apagones, aunque yo hubiera querido que los haya, para tener algo más que echarle encima, porque ya hay gente que se pasa, ¿no? La persona se olvidó que fue destituida de una institución que debería desaparecer, producto de la Constitución del 2008 que tanto alabó, nuestra Constitución del 2008. Perdón, ¿cuál es nuestra Constitución? Algún día se sabrá el papel de los españoles en esa Constitución y vamos a ver qué pasa. Entonces, pero ten en cuenta que este año el Black Friday empezó como en los gringos ya mismo nos demandan. Porque está bien que les copiemos el Black Friday, pero no 2 semanas antes. Pues acá está Maduro dice que la Navidad es en octubre y nos reímos de Maduro. Y aquí en Ecuador el Black Friday comienza 15 días antes y no nos reímos de nosotros. Y es el Black Week y es el Black Month. Sí. Entonces, el último trimestre va a ser bueno, pero el tercero nos está un poco... O sea, es un lastre. Un lastre. Entonces, el año completo, que antes de esa información apuntaba a acercarse al 4%, claro, hoy día se llega. Pero sin embargo, mira que es un indicador que da el Banco Central. Y como te digo, analizado 10 años atrás, 20 años atrás, te da cifras con el 99.5% de exactitud. Sin embargo, cuando tú miras las cifras de crecimiento de ventas al mes de septiembre del trimestre, es 9%. Cuando ves el crecimiento... Pero, ¿qué significa? A ver, verá que yo soy brutito. Tenga misericordia. Be merciful, please. My Lord. Voy a tratar de imitar el acento que además no me sale. A ver, que las ventas, cuando usted se refiere a las ventas, se refiere al retail, al comercio en general. Sí. ¿Eso ha subido cuánto? En el tercer trimestre de este año, con relación al año anterior, cerca del 10%. Perdón, sigo reconociendo que soy bruto. El tercer trimestre es el que nos lastra. Con crecimiento económico. Tercer trimestre nos lastra en el Producto Interno Bruto, sí. Pero en cambio en ventas hemos llegado casi al 10% de incremento. Es correcto. No es contradictorio, no es un oxímoron. Sí, hay cosas ahí que... no soy tan bruto. Hay cosas que pareciera que decirte, oiga, si las ventas iban tan bien, ¿cómo así la economía se frenó? Pero hay que estar claro, el 66% de la economía es el consumo. El 66%. De ahí tienes una inversión total, bruta, que se llama de público y privada, que no crece y es un 15%. Y hay otros factores más. Hay 66 más 15, 81. Los demás son 19. Sí, y hay otros factores que también que también actúan, ¿no? En dólares corrientes, las exportaciones superan ampliamente a las importaciones. Hay una balanza comercial positiva enorme. Pero viene una pregunta, de nuevo, perdón mi ignorancia, pero si las exportaciones superan enormemente a las importaciones, claro, está el peso del cacao, pero el peso del cacao lleva 2 años ya. Y aquí la mayoría de las cosas que se venden, especialmente que no son de alto poder adquisitivo, son made in China, que son bien baratas. ¿Cómo es que cae? Yo no entiendo. Ya, entonces, las exportaciones en dólares superan ampliamente a las importaciones en dólares. En dólares. Privadas o no petroleras y petroleras. O sea, al mix. Es una locura lo que estamos viendo desde hace un par de años el sector exportador. No, pues el camarón 8.000 millones, el cacao ya mismo se lo termina de recontracomer al banano ya se lo comió. Y el petróleo creo que también ya se lo comieron, ¿o no? Camarón sí, pues. Camarón de largo. Hace rato. Cacao va por ahí. Cacao iba apuntando a 5.000, pero se frena el último trimestre, quizás esté bordeando los 4.500 millones de dólares. ¿Y cuánto es petróleo? El petróleo debe andar por 5.500, 6.000 millones. Ya, o sea que... Si todavía está... O sea, por lo menos está con medalla de plata, porque si no el cacao lo mandaba a medalla de bronce. Sí, correcto. Y entonces, pero cuando entras en la parte macroeconómica del Producto Interno Bruto real, el crecimiento en las importaciones, digámoslo de otra manera, en volumen,
el crecimiento de las importaciones supera al crecimiento de las exportaciones en volumen. O sea, aislado el tema de precio, de alguna forma también dicho, aislado el tema de precio, las importaciones crecen más que las exportaciones. Claro. Y entonces cuando eso ocurre, eso también de alguna forma te frena el indicador de crecimiento económico. Claro. Entonces, eso podría ser una de las causas por las que la economía Claro, crece un poquito por debajo de lo que las ventas tuvieran señalado. El ejemplo del cacao. Si vendo 4.500, di tú 4.800, 5.000 millones en cacao este año. 30% de este año es por precio. Exacto. ¿Ya? No es que estoy vendiendo mucho más cacao, estoy vendiendo el mismo cacao más carísimo, Claro, comparado con lo que estaba antes. aíslas el tema del precio y entonces no hay aumento de productividad. Sí, entonces hay un buen aumento de volumen también, pero a un ritmo más lento que... No, es que el del precio en cacao fue una locura. Sí, sí. Entonces, en las ventas, ¿no? Decíamos, en las ventas, el tercer trimestre crece 10%, las ventas. O sea, cuando yo voy al supermercado, a un almacén y compro, todos los ecuatorianos hemos aumentado 10% la compra. Correcto. Y en las ventas, el 44% de lo que se vende está clasificado como comercio. Hay que estar claro. 44. Es el comercio. Es casi la mitad. Sí. Entonces, cuando tú dices, ¿qué mueve la economía? Tú dices el comercio. Sí. O sea, si tú monitoreas el comercio, vas a tener el comportamiento de la economía. Si el comercio le va un poco, se afloja, la economía también se va a resentir. Y entonces... Estamos hablando del comercio legítimo, pues, ¿no? Por supuesto, es que estos son datos del SRI. Ya, por eso. Entonces aquel que emite factura, digamos, ¿no? Aquel que el SRI lo captura, es legítimo, ¿no? No los cientos de miles de cajetillas de cigarrillos chinos de 80 centavos y $1 que no emiten factura, que no pasan por la aduana. Entonces, fijaos que hace años que no hay un problema en la aduana, que no hay un escándalo, nada. Y que destruyeron empleo. Exacto. Fueron unos imbéciles. Y yo lo dije en la asamblea porque fue mi comisión cuando empezaron a tocar ese tema. Y le dije, señores, ustedes van a pretexto de salud pública, van a acabar con la industria tabacalera nacional, van a acabar con la compañía llamada Tanasa. Y si saben lo que van a lograr, que la gente no es que fume menos, probablemente hasta fuma más, pero va a fumar una porquería. Es correcto. Y eso es lo que ha pasado. Vamos al corte. Ya. Eso es lo que ha pasado. Yo me acuerdo cuando uno hacía el presupuesto del Estado, y yo estuve en función pública desde el 2005, como subsecretario del Tesoro de la Nación. Hasta el 2008 en que se fue, como dicen por allí. Claro, y un día como hoy, hace 19 años, ganó la presidencia el presidente Correa en la primera vuelta. Ah, claro, 2006. Y 26 de noviembre. La primera vuelta no la ganó. La segunda vuelta. Eso sí, porque la primera vuelta, disculpe, pero yo estuve involucrado. Sí. La segunda vuelta es 26 de noviembre del 2006. Sí, claro, porque en la primera vuelta perdió por primera y única vez en su carrera política. Sí. Incluida la universitaria. Había perdido la universitaria también una vez. Pero él ganó la federación. Eso fue la segunda, sí. Ah, ya. Bueno, ok. Entonces, ahí, cuando hacemos el presupuesto del Estado, te visitaban, o el Ministerio de Finanzas llamaba a los tabacaleros, llamaba a los actores que generaban impuestos importantes. O sea, los PEPA. Claro, es para decir, oiga, ¿y cómo cree que van a ir sus ventas? No. Entonces, si sus ventas van a ir bien, nos van a dar más impuestos. Entonces, yo me acuerdo que eran actores importantes que uno tenía que decirles, oiga, vendan bien, pues, ¿no? Vendan, porque en la medida que ustedes cobran impuestos, eso alimenta... Claro, el mayor fan de que todos estos vendan bien era el Estado. Claro, entonces cuando pasaba esa ley, que no, tú tienes el año, yo recuerdo haber también vivido esa época. Empezaron el tema. Entonces era clarito porque ellos te lo decían también como empresa. Entonces, oiga, va a terminar en esto, y en eso estamos hoy día, en una situación que no le genera impuestos, que no hay controles, inclusive la calidad también está en duda. Lo mejor de todo es que la lógica de estos imbéciles, porque no hubo cómo hacerles entender a los señores que estaban en la asamblea, era de que al subir el precio iba a subir la recaudación. Le digo, perdón, pero la historia, yo no soy economista, pero sí leo historia y Aristóteles me enseñó lógica. Él no, pero los que siguen. Cuando usted normalmente sube desmesuradamente impuestos, se desploma. Sí. Claro, ¿y qué pasó? Se desplomó. ¿Qué pasó? Que los agricultores de tabaco se jodieron. ¿Qué pasó? Ojalá no estén sembrando otra cosa, ¿no? Que Tanasa cerró,
y que una cajetilla de cigarrillos ahora en una gasolinera cuesta $6.70 más o menos, Marlboro rojo. Ya que tiene impuestos, Sí, le importa. paga impuestos legales. Y en cambio usted en la bajalla, pues con $1 también compra una cajetilla. Claro que lo que se fuma con ese dólar le va a hacer, mierda, los pulmones, la garganta, la lengua y todo, porque solo Dios sabe que hay allí. Probablemente no hay tabaco. Ya. Pero eso es lo que hicieron. Correcto. Entonces, ¿Qué quiere que le diga? Si cosas O sea, que ¿cuánto habrá perdido el Estado en impuestos por el tema del tabaco? Porque la gente no es que dejó de fumar. No ha habido ningún beneficio en salud pública. Yo me imagino que arriba de 30 millones de dólares, no tengo el dato. Pero no es que son $200.000. Ah, no, claro, en algún momento, en el 2005 era un actor importante que generaba impuestos, digamos, ¿no? Pasó el tiempo y eso fue disminuyendo, claro, y fue ganando espacio mucho más. Porque es que le empezaron a subir por los impuestos, claro, uno tras otro, y uno tras otro, y uno tras otro, y uno tras otro. Apareció el impuesto de la salida de divisas, que de repente te dio $1.000 millones, empezó en medio punto, subió a 1, subió a 2, subió a 5, lo bajaron inconstitucionalmente y lo devolvieron al 5%, y el gobierno actual, teniendo la posibilidad de ubicarlo en el mismo 3 que estaba, dejó que lo regrese. En el mismo 2. En el periodo, yo no estuve en esa sesión, cuando plantearon subir al 5. La oposición por novatos, y porque no saben, cuando es novato no se sabe, ¿no? Era la oposición mayoría en ese momento porque se le habían virado pues 2 al presidente ya. Y estaban esperando que llegue un socialcristiano del Oro en avioneta y no dieron quórum. Y decía, es que si no damos quórum no pasa. Le digo, no sean cojudos. Si no dan quórum, ¿sabe lo que va a pasar? Que Paco Velasco no vuelve a llamar a reunión de la comisión hasta el día del juicio final a la hora del té y va por el Ministerio de la Ley. ¿Y sabe lo que me dijeron después? Mis amigos pues yo tenía amigos, uno no tiene por qué dejar de ser amigo por pensar distinto. Hermano, si nosotros con el 3 nos dábamos por satisfechos, pusimos el 5 para negociar el 3 y no nos dan el quórum. ¿Sabes qué? No me digas esas cosas. Sí. Ahí está. Sí. Entonces, y de ahí... Y ahora ya no lo quieren, es una fuente de ingresos demasiado cake. Sí, pero ojo que los impuestos en total hoy día al Ministerio de Finanzas le representan, números redondos, $17.000 millones. ¿Cuánto le representa el petróleo? El petróleo, antes de los subsidios quitados, son $2.000 millones. ¿Y ahora? Ahora puede ser unos... 3.000. Para el año siguiente unos 2.800, 3.000 millones. Digamos 3.000. Pero o sea, quiere decir que lo otro lo supera largamente. Largamente. Y tenemos la concha de decir que este es un país petrolero, ¿no? No, ya no, hace rato no. Y el ISD este año va a ser quizás unos $700 millones. En un año completo de 5% podría ser más que los 900 millones que era el valor. Entonces lo que quiero señalar acá es que no es crítico y te quiebra sacar y bajarlo, como que quizás hubiera sido crítico un poco antes. Y lo que está haciendo el ISD es recaudando en base a las importaciones. No está frenando la salida de divisas, está impactando las importaciones, claro, encareciendo las importaciones. Entonces, el impuesto tenía la lógica de evitar que fugue capital. Ya, eso era en el año... Claro, ese fue el argumento. En el año 2000, en el año 2007. Con el 0,5%, yo no puse el 0,5% es para un tema estadístico. Lo que pasa es que en esa época, cuando yo era supongo, viceministro de Finanzas en esa época, la tasa de interés afuera estaba como en el 7, en el 8%. O sea, no estaba tan cara. Carísima, para lo que tú podías invertir. Ah, ya. Okay. Y acá localmente estaba conmigo y tú al mismo 6, 7%. Entonces, si tú decías, oiga, si aquí me pagan igual que en Estados Unidos y tengo un gobierno que no sé qué va a pasar. No, obviamente, que tenga el gobierno que tenga. Si a usted le pagan lo mismo aquí que en Estados Unidos o en Suiza, ¿dónde pone la plata? Entonces la plata se iba. Ya. Entonces, por eso en esa época, Carlos Mar Carrasco, que era el director del DSRI, sí, decía, pongamos el 1%. Yo le explicaba al presidente Correa una servilleta, presidente, no hace falta el 1%, porque con el 0,5% es suficiente para desalentar la salida. Entonces arrancó con el... Y además llevamos un registro de quienes... estamos nuevamente en la radio. Entonces, a ver, rebobinando lo que decíamos fuera de micrófono, cuando se pone el ISD,
en el 0.5% era una medida acertada, digamos, ecuánime, que no asustaba a nadie. Pero con el 5%, ¿quién viene aquí a pagar 5% para sacar su plata? Claro, no limitas la salida de capital, porque No, si tú mañana limita la entrada. si tú mañana ves que hay un problema futuro que va a poner en riesgo mis recursos, ponme el 25 y igual me llevo la plata. Digamos. O sea, ponme ¿Cómo? Lo que quieras. Cualquier. Y si no me la llevo por abajo, que es lo que hace mucha gente. Okay. En cambio, lo que sí hace es limitarte el ingreso de capitales. En Brasil, en esa época, tenía ese impuesto, pero en Brasil pagabas a la salida, no a la entrada. O sea, limitabas el pago a la salida. Entonces la gente decía, mientras más tiempo me tarde en salir, menos me pega. Claro. En cambio, si o sea, lo diluye un poco ya. En cambio, si tú entras y no, de entrada, no, pues aquí. entonces te va a golpear. Ya. Entonces, pero entonces eso de el gobierno debería pensar en bajarlo para no afectar las importaciones. Mira que en su momento pusieron, y eso también se eliminó y el gobierno debería corregirlo, pusieron de que si el exportador importa una materia prima para usarla en esa exportación, entonces ahí había alguna devolución. Eso también lo eliminaron, entonces eso también debería regresarse. Se lo eliminó porque esa ley la cambiaron. Entonces, pero tiene toda la lógica del mundo. Totalmente. Hay cosas ahí que puedes corregir todavía y no estás frente a un escenario de fuga de capitales, que eso es lo que no... Hoy día no tenemos este escenario. A ver, volvámonos al trimestre en el que estamos, a oscuras, porque ni siquiera tenemos el del trimestre pasado, pero bueno. Yo no recuerdo, es que el año pasado fue un año, no se puede comparar el tercer trimestre porque no hubo luz, hubo problema de luz, ya. Pero este año sería, sin duda noviembre va a ser más que el año pasado porque no hubo apagones, sin duda. Pero además yo creo que va a ser también muy, muy superior porque como ya dijimos, el Black Friday comienza 15 días antes. No lo comenzaron el 1 de noviembre porque cayó sábado o domingo, pero diga usted que para el 10 de noviembre ya estaba Black Week, Black ni sé qué. Pero por un momento pensemos que se activa el Black Friday o se activan las compras. Que es el viernes. Realmente el Black Friday es este viernes porque Thanksgiving es mañana. Es correcto. Entonces se activa porque la gente compra con la expectativa de su 13º. Solamente pensemos por un momentito. ¿Y si ya lo cobró? Entonces compras ahora en noviembre. Lo que vas a tener es simplemente un movimiento de lo que iba a ocurrir en diciembre. Desplazado una parte hacia noviembre. Entonces no, en el conjunto, los 2 meses no se van a incrementar. Porque además están dentro del mismo trimestre. Entonces, ya. Claro. Chana que Juana. Ya, sí, pero a ver. Pero entonces quiere decir que si noviembre va a jalarse un no sé cuánto, X, de lo que se vendía en diciembre, porque el 14 de noviembre el Estado pagó el 13º y muchas empresas privadas también arrimaron y pagaron, ya es lógico suponer que diciembre va a ser menos que un diciembre normal. No que el del año pasado, que de nuevo es anormal, pues. Claro. Entonces, habría que comparar con ¿qué? Con el 2023. Al final siempre vas a compararlo contra el año previo y tienes que hacer la comparación contra los años anteriores. Sí, en dólares, este año va a ser una venta total de 220 mil millones de dólares, que en dólares es récord. Cuando dices una venta total, estás refiriéndote a la venta... De enero a diciembre. De todo el año. La venta de enero a diciembre 220 local, no la exportación, que también la registra el SRI, pero eso es exportación. La venta local, aquella que paga IVA o no paga IVA, localmente va a ser este año 220 mil millones de dólares. 220 mil millones, ¿no? Dividido para 12 meses trae el año, ¿no? Son 18 mil millones de dólares al mes. Sí. Con pico, ¿no? récord. Sí, con pico. En diciembre tiene un pico. Bueno, diciembre siempre es un pico. Sí. Ya, ok. Ya. O sea que estos 220 mil, nunca las ventas internas han sido 220 mil millones. En dólares no. O sea, claro, desde que estamos en dólares. Y seguramente en el pasado ni entonces, si tienes un año récord en ventas, por eso que este año el crecimiento... ¿Qué significa en términos socioeconómicos? La economía es una ciencia social, me dicen, ¿no? Sí. Que se haya vendido ese récord, que se haya logrado ese récord. Que hubo más plata, que la gente decidió comprar más, que hubo más productos ofertados, que los productos bajaron de precio para vender más. ¿Qué pasó? Cuando comparas
con el año pasado, el crecimiento, te decimos que hasta septiembre está arriba del 10%. Cuando veas contra diciembre completo, va a estar más o menos en ese mismo 10%. Porque el año pasado las ventas eran 207.000. Entonces, a 220.000, 13.000 millones. Poquito menos del 10%. Okay. Pero el año pasado, esas ventas debieron haber sido un poco más altas. Y no fueron. Y no fueron por los problemas de los apagones, ¿no? Entonces, hay una tendencia que este año se la ve más fuerte porque se cayó el año previo. Ya. Entonces, eso, primero, más que qué significa, qué implicaciones tiene. A ver. En el empleo, por ejemplo. Claro. Si yo vendo más, necesito más gente. No, entonces, el diciembre de este año finalmente nos va a permitir mostrar una cifra de empleo sobre la cifra de empleo prepandemia. Recién, perdón, la pandemia fue hace 5 años. En el 2020, marzo. Sí, no me acuerdo. De ahí no se cerraron. Pero ya había la cosa. Pero recién en diciembre de 2025 vamos a superar el número de personas empleadas que estaban empleadas en diciembre de 2019. Eso le iba a decir. Recién en el 2025 el empleo de diciembre va a superar al empleo de diciembre del 2019. El número de personas empleadas. Exacto. Porque porque uno puede decir el indicador de empleo, que es las personas empleadas contra el total de personas que pueden trabajar. Y ahí todavía no estamos. No que vamos a estar, pues si le hay incremento. Ya, ok. Pero en todo caso nos hemos demorado 6 años. Es correcto. Y a ese paso vamos bien, ¿no? Es que eso es lo que te está diciendo la economía. Del 2016 al 2025, 2016 al 2025. Porque en 2016 no hubo pandemia. En ese periodo de tiempo, esos 10 años, correcto. La economía crece 1.7%. No crece porque la tasa de crecimiento demográfico es superior a eso. La tasa de crecimiento demográfico nuestra es 1.5. Estamos ahí. Estamos tabla. Y si allá va, pero ha caído brutalmente. Porque en su época era más de 2%. 2 y pico. Claro, sí. No, que en su época. Yo me acuerdo cuando yo recién lo entrevistaba hace un montón de años, que tampoco eran tantos, y siempre yo le decía, oiga, pero hay que restar por el crecimiento demográfico. Y usted me hablaba de 2 puntos y pico. Sí, los censos últimos ya te van dando mejores datos. Claro, es que ¿sabe qué? Hay Netflix y Universal, hay un montón de plataformas, no solo los canales nacionales que han sufrido mucho con la pandemia y con todo lo demás. Sí, pero es un tema global, ¿no? A nivel global. En Europa es terrible. Está ocurriendo. De terror. Sí. Entonces, pero si haces la comparación con el 2017, que fue un año de recuperación frente al 16, que fue un año malo. 17, es que el 16 fue el terremoto. Sí, pero aparte la economía estaba mal en ese año, aparte del terremoto. Entonces, cuando comparas el 17 o el 25, la economía crece a 1.3. El 17 es el año que Correa fue presidente hasta que entregó el mando. Es correcto, estuvo presidente medio año. Entonces, cuando haces la comparación económica del 17 al 25, la economía crece 1.3%. Es decir, ahí sí crece menos que el demográfico. Entonces cuando tú tienes esos datos en la cabeza, entiendes por qué el Banco Central te dice que la economía en el 2026 va a crecer 1.8%. ¿Y por qué el Fondo Monetario te dice que la economía va a crecer 2%? Porque te está diciendo, oiga, en el pasado usted me está demostrando que su crecimiento de largo plazo no es 2,5%, no es 3%. Eso es lo que está pasando. O sea, en otras palabras te van a decir, he mirado tu récord médico y resulta que no me vengas con cuentos, hermano. Este es tu nivel normal de salud. Es como cuando yo hago las valoraciones de empresas, ¿no? ¿Ya? Y entonces tú miras el histórico para hacer la valoración y tienes que preguntarle al que lleva las cifras las proyecciones. Entonces te dice, y bueno, ¿y de aquí para adelante cómo te va a ir? La empresa va a crecer de aquí para adelante 10%. Ajá. Oiga, pero si en los últimos 5 años usted ha crecido 1%, cuénteme qué maravilla va a hacer para que crezcas 10%. Cuidado, se va a dedicar a exportar cierto producto. El pasado, la historia habla. Claro. Entonces, oiga, permítame felicitar. Usted ha dicho una frase digna de fuera de broma, digna de un filósofo. El pasado, la historia habla. Hay un poco de imbéciles en este país que desde hace decenas de años salga a la calle a preguntarle a un montón de gente quién es Velasco Ibarra. Ya no saben. Claro. No, ya no saben. ¿Saben por qué? Porque aquí se ha puesto, y no sé si en el resto del mundo también, bueno, en países civilizados en América Latina como Argentina y Chile eso no pasa, pero aquí sí pasa. Aquí la historia... ¿Para qué?
Claro, ¿Cómo que para qué? Oiga, en Estados Unidos tú le preguntas a los niñitos de escuela y te saben los nombres de los presidentes. El presidente 44. ¡En orden! Claro, entonces acá nosotros aprendíamos Y en orden el Reino Unido y la ollas. Gran Bretaña se saben los reyes. Claro. Que es todavía peor porque eso... Sí. Entonces, es difícil pensar que una economía que ha crecido en promedio menos de 2% Sí, de repente pueda brinque, duplicar. Salvo que haya una causa. Tú dices, ¿sabes qué? ¿Por qué vas a crecer? Es que el gobierno, como ha venido logrando que el riesgo país caiga. Eso le iba a decir. ¿Qué tan malo estamos? ¿Qué tan bueno o qué tan malo estamos? Estamos a la mitad de lo que llegamos a estar. Con este presidente, digo yo. Estamos en 600 y pico, ¿no? Según los datos, estamos ya por debajo de los 600 puntos. Volvimos a bajar entonces. Estamos en 550, 580 puntos. Igual, perdón, ¿cuánto es Perú y Colombia? 100 y 200. No, estamos en la M entonces. Sí. Seguimos en la M. Menos, porque llegamos a estar en 1300, 1400. O sea, andábamos coqueteando con Argentina nosotros. Cuando el presidente arranca sus funciones en noviembre de 2023, completando el periodo del presidente Lazo, sí. Inclusive una semana antes, cuando él va a Washington o a Nueva York a hablar con los inversionistas y da una declaración desafortunada, el riesgo país se le subió a 1.900 puntos. Y ahí arranca... 1.900. Ahí arranca el presidente de la República. O sea, si con 600 puntos es oneroso y absurdo endeudarse, con 1.900 puntos no es quien le presten. Sí, porque hoy día, supongamos por un momento el número de 550. Ok. Quiere decir 550 sobre la tasa base del Prime. La tasa del bono de Tesoro americano. Bono de Tesoro. Que es la que se conoce como pero tasa libre de riesgo. El americano casi no paga nada, pues. Un poco más, sí, claro. Un poco, y ha habido... Oiga, son 400 puntos. Sí, no, pero... Entonces estamos hablando de, súbele a los 550. Ya estamos al aire nuevamente en la radio. No, sí, así. Súbele, entonces en el tema de riesgo país. El presidente en noviembre arranca con un riesgo país de 1.900 puntos. Más 400, 2.300, imposible. Entonces era conseguir plata al 23%, imposible. El chulco, pues eso ya es el chulco. Ya. Y moto. Y entonces viene ahora a un riesgo país de 550 puntos. Más 400, 950, igual es carísimo. La cuarta parte de lo que tenía, claro. Es bueno, que se había disminuido, sí. Pero falta, porque 550 puntos más 400 puntos, que es la tasa del Tesoro americano, es 9.50. ¿Y por qué es malo 9.50? Porque el costo promedio de nuestra deuda, y esto es un dato interesante, a ver. De la deuda total... O sea, si yo agarro la deuda total histórica, toda la deuda... No, la del día de hoy... Por eso, pero la que debo, la que quedó después de que no he pagado, refinanciado, ya, ¿cuánto es? Esa deuda total es cercana a los 90.000 millones de dólares. ¿Y cuánto es lo que está presupuestado pagar el año 2026 por intereses de deuda? 4.500 millones de dólares. ¿Y no hay vencimientos de capital el año que viene? Sí, pero se vuelve a todo. Sí, ahí vamos a ver también. Entonces, si uno hace la relación, si tienes 90.000 millones de deuda bestia, ¿no? y pagas 4.500, ¿cuál es la tasa de interés implícita? Abogado, 5%, ¿no? Eso le iba a decir, yo creo que estaba por 4,5, 4. Claro, pues, 9 por 5, 45. Sí, era 4,5. 5%. Entonces, si el costo promedio de nuestra deuda es 5%, no vas a coger deuda al 9, porque es hasta inconstitucional. No, además que, perdóneme, el que toma, teniendo promedio 4,5, el que toma el doble, es para preguntarle cuánto te dieron. Claro, a ver, y aparte, la Constitución te dice claramente, cuando vayas a renegociar deuda, y a reestructurar deuda, o pagar deuda con deuda, que sea en mejores condiciones. Obvio. Eso es lo que te dice la Constitución. Para abajo, no para arriba. Sí, sin embargo, cuando yo me acuerdo haber colocado deuda ecuatoriana, de viceministro de Finanzas, de ministro de Finanzas, la deuda ecuatoriana nuestra siempre se negociaba al 10%. Ese era nuestro, cuando ibas al mercado internacional. O sea, eso era a lo que nos prestaban. Claro, ¿y por qué 10%? Sí, porque claro. más o menos te decían, una deuda de 10 años de Ecuador es 10%, porque en 10 años yo sé que voy a cobrar los intereses y sé que no me vas a pagar el capital. Por lo tanto, entonces, aunque sea... Claro, por eso es 10%. Claro, ya, sí. Okay. Aunque sea, recupero el capital. O sea, no me vas a tragar completamente. Claro, ya. porque nosotros, acuérdense que más de 180 años de república, hasta el 2005, nunca Ecuador pagó bonos de deuda externa. El primer bono de deuda externa que se pagó fue en diciembre
Del 2015 se pagó el primer bono de deuda externa. El bono Global 15, que se colocó en 2005, fue pagado en el 2015. Una pregunta, cuando usted se refiere a que el Ecuador nunca pagó bonos de deuda externa, ¿se refiere a la deuda que comenzó con el, entre comillas, endeudamiento agresivo en el gobierno militar? No estamos hablando de la deuda inglesa, pues, ¿no? Tampoco la pagamos, ¿no? Tampoco sí la pagamos. Pero sí sabe cuándo la pagamos, ¿no? En el siglo siguiente, a finales del siglo siguiente. Y no sé si fue más bien buena parte condonada. Muy probable. Sí. Entonces, la emisión de bonos de deuda externa no habían sido pagadas nunca. Porque siempre se emitían, no se pagaban. Y la última vez que no pagamos... Pero no era default. Defaults. Era default. No era que negociábamos, sino que de frente default, no pago. Sí, correcto. O sea que nosotros y Argentina debemos estar compitiendo por quién ha defaulteado más veces. Nosotros y España. ¿Y Argentina? Y Argentina también, pero el ranking estamos peleándonos con España, digamos. O sea, Argentina debe estar encima nuestro, entonces. Seguramente. Sí. Pero cuando tú dices, la última vez que no pagamos fue en el 2020, en la pandemia. Bueno, pero ahí todo el mundo puede entender. Correcto. ¿Ya? Sin embargo, y fue muy criticado el ministro de Finanzas de turno, Richard Martínez, que tiene un vencimiento de 200 millones de dólares y lo pagó. Claro, un poco más lo queman. Y la gente no entendió que pagando esos 200 millones, ¿qué fue lo que pasó? El país logró 1.000 millones de quita en los 16.000 millones. De quita quiere decir, nos perdonaron 1.000 millones. Es correcto. Ya, más. En el capital de la deuda. 1.000 millones de intereses de ese año no se pagaron y se están empezando a pagar recién hoy día en el 2026 por 10 años. Pero perdóneme que le diga una cosa, hay que ser como dicen los españolitos, pues hay que tener muy mala leche, macho, para cargársela al ministro. Paga 200, le ahorran 1.000 y le difieren 1.000. Es 2.000. Es correcto. Y porque, mira que el problema ocurre en el 2020 y 5 años después. Lamentablemente, la política está llena de canallas, oiga. Hay gente muy buena también, pero eso fue una canallada. Sí. También como la canallada que fue que ya se aclaró, que individuos ya dijeron que $300,000 para embarcar a personas que no tienen nada que ver. Yo dije, a usted le consta que yo no he sido nunca, no es que no he alabado al gobierno del presidente Lazo, sino que todo lo contrario. Le he hecho de todo. Le dije que él había logrado que por comparación Lenín Moreno parezca Vicente Rocafuerte y después pedí perdón por blasfemar. Pero suponer que Guillermo Lazo mande a matar a alguien, no me joda. No. O sea, ya, pues entonces es que ya se perdieron todos los límites. Sí. Ya no hay nada. Pero bueno, a ver, entonces, el otro día lo entrevistaron a Jaime Nebot. Sí. Y Jaime Nebot dice que el gobierno el año que viene tiene que pararse tieso porque lo que hay que pagar el año que viene no es pagable. Y cuando le preguntan a usted qué quiere, no pagar de default. No, dice, negociar, pero para negociar hay que tener firmeza. Sí, pero de acuerdo. Del lado, yo lo digo porque yo he negociado deudas con bancos, usted lo sabe. Yo puedo ser más firme que el Peñón de Gibraltar, pero donde el banco también se pone igual de firme que el señor de Gibraltar, me jodí. Que el Peñón de Gibraltar, me jodí. Yo tengo cerca de mi casa 10 tiendas que me venden abarrotes, digamos, ¿no? ¿Eso es verdad? ¿O está haciendo una comparación? Una comparación. Una ficción, ya, ok. Habría que decir que iba a decir, ¿a dónde vive usted que tiene 10 tiendas alrededor? Tengo 10 tutis, digamos. Ya. No, porque, a ver, quien diseñó los tutis no tiene un pelo de cudo y lo están estratégicamente. Ya, no hay 10 tutis. Hay 10 establecimientos, ya no hay problema. Ya. Entonces, y a 9 no les he pagado. Y a uno sí. Y a uno sí, ¿verdad? Yo no voy a ser tan torpe para al que no le he pagado, que es el único que me fía. A ver, al que le ha pagado. Al que le he pagado, que es el único que me fía. Claro, porque le has pagado. Claro, decirle, no te voy a pagar. Porque me cierra el único... No, pero tiene 0 de 10. Claro. En vez de 1 de 10, tiene 0 de 10. Entonces, vamos al ejemplo con los números. De 90.000 millones de dólares que tenemos de deuda, pongámosla fácil. La mitad es deuda externa, la mitad es deuda interna. Más o menos la proporción es así. Ya. Pero quedémonos con la deuda de afuera. 45.000. De los 45.000 millones, 15.000 millones es bonos de deuda externa. Ya. O sea que está en manos de los famosos los tenedores.
¿Por qué le dicen tenedores y no cucharas o cuchillos? Porque son los que tienen. Ah, no es por tema de etiqueta, no, No, perdón. porque- Yo no sé, pues yo pensé. porque si fuera- Yo decía, ¿por qué no le dicen cucharas? Porque si fuera utensilio, quizás es con el cuchillo. ¿no? Sí. O cuchara para tragarte más rápido, pero bueno, a ver. Oye, entonces, digamos, la tercera parte de la deuda externa está en manos de tenedores. De Fulanos. Fondos ¿no? de inversión, por ejemplo, probablemente, no, bueno, los noruegos no son cojudos y ya tienen una mala experiencia con nosotros, la flota bananera ecuatoriana. Pero el Fondo Soberano de Noruega, que es el más grande del mundo, podría haber comprado bonos en un momento de. Pero estupidez. el que compra bonos es el que está en el mercado de bonos, que sabe que no compra el 100%, compra una parte. Ya. Es un tema Ya. de O expertos. sea, digamos. correcto, o sea, no es para cualquier cojudo, eso hay que saber. Ya. Sí. Multilaterales deben estar. Eso quiere decir FMI, CAF, Banco Mundial, etcétera. BID, sí. BID. Ahí el mayor financista nuestro, el mayor acreedor de Ecuador en multilaterales, hoy día es el Fondo Monetario Internacional, O sea, el FMI. el FMI, con quizás más de 7.000 millones de dólares, que hace 10 años eran 40 millones de dólares. ¿Qué? Y Perdón, hace 10 años al FMI solo le debíamos 40 millones sí, de dólares. así es, no nos prestaba plata. Pero en la pandemia, ¿A quién fue cuando que Correa le pagó y le dijo, ándate? al Banco Mundial. Al Banco Mundial. Yo pagué ese cheque, eran, Usted pagó el- eran 100 millones de dólares. Perdón, no me acuerdo de verdad, sí, es verdad. El más... Es que claro, usted era como ministro, era el... ¿Qué se siente ser el dueño de la chequera del Estado? Y que todos los GATS, las juntas parroquiales, las instituciones de salud, todo lo que tiene que ver con el Estado y que no reciben plata, no porque usted no quiera pagar, sino porque no hay, se metan casi tanto como mamá de árbitro del clásico del astillero. Dicen de todo. Yo siempre ría. Me siento como pez en el agua. Perdón, presidente Mao. Oiga, porque el manejo del Ministerio de Finanzas, vivir sin plata y vivir refinanciando. No, pero usted le gana a Richard Carapaz. Los ministros de Finanzas del Ecuador le ganan a Richard Carapaz. Sí. La bicicleta, pues. Sí. Ahora, hay que 40 millones a 7.000 millones hemos pasado. Sí, pero ¿Qué hubiera pasado si el FMI no nos hubiera prestado esa plata? ¿cuándo pega el brinco en darnos ver, plata? sí. Fue en el 2020, cuando La pandemia. todo el mundo nos dio la espalda y te dijo, págame, porque tienes vencimientos en este año. Entonces, ahí el Fondo Monetario dijo, está bien, yo te presto plata, y ahí hubo una primera operación de algo así como unos 4.000 millones de dólares. Hijo de madre, pasó de 40 a 4.000. ¿Por Sí, 100? Sí, más Eso o menos. es por 100. Sí. Ya, entonces, O sea, en el fondo, en otras palabras, el FMI hay que empezar 2 veces La- a insultarlo porque nos salvó. la boya de salvataje para no caer en default. Claro, otra gente hubiera dicho, hubieras caído en default nomás y no pagabas nada. Que ya se olvidaron Oiga, lo que fue. pero estabas en plena pandemia y tenías que tener un país andando. Bueno, hoy día entonces tienes... 7.000 millones en el FMI. y en los otros multilaterales ponle que tienes ahí unos otros 7.000 millones más. Ahí están los 15. Entonces, ahí entre los dos tienes ahí unos... Ya China ya tiene muy poquito de deuda, o sea, no creo que lleguemos a los 2.500 millones. Lo que, acláreme, súper frío, como si usted fuera un de esos prusianos. Ya. A ver. Con China, yo discutía también el tema. Es que no era deuda, era una venta, un pago anticipado de preventa petrolera. Y yo un día en la comisión, porque a mí me tocó estar en la comisión especializada permanente del régimen económico y tributario, su regulación y control, qué nombre para largo. Y yo le dije, pero usted está viendo la cara de cojudo. ¿Cómo es eso que es preventa petrolera? A ver, explíqueme bien cómo es esa cosa. Para mí es deuda. Ya, En mi ignorancia, sí, ¿no? está bien, usted Aristóteles le ha hecho bien. Y Puta, Sócrates. Lo leí bastante. Sí. Primera cosa, debe quedar registrado siempre. Yo salgo en julio del 2008. Sí. ¿Ya? Me acuerdo perfectamente porque me acuerdo perfectamente. El no pago de los bonos global, Ujú. que en esa época era 2012 y 2030, ocurre en octubre del 2008. Ya, usted ya no estaba. Yo ya estaba afuera.
Y ocurre en un momento perfecto para esa jugada, ¿ya? Que era el desplome global de la banca americana. La doble, triple hipoteca, todo el relajo. Conocida como crisis Lehman, que quebró un banco importantísimo, Lehman Brothers. Y ahí se hacen las recompras, ¿no? Y entonces era claro que tenías la última tienda que tenías disponible se cerró. No había forma de pedirle plata prestada a nadie porque Ecuador había entrado en un default de deuda externa. Y entonces el gobierno ve en China el salvador y el financista. Y yo recuerdo clarito estas declaraciones del presidente Correa. ¿En español o en chino? En español. Ah, ya. Cuando decía, China se está demorando mucho en darme financiamiento y me está poniendo condiciones financieras peores que los multilaterales. Ya mismo dejo de pedir plata prestada a China y regreso con los multilaterales. Porque entonces lo que estoy tratando de señalar es que es financiamiento. No es una preventa, es financiamiento que lleva al lado una preventa como si fuera garantía. Y ahí hubo una primera preventa de $1.000 millones. Ya que le entraron a la caja $1.000 millones y la gente se confunde pensando que se prevendió petróleo al precio que estaba ese día, que era $40, digamos, ¿no? No, se prevendía el número de barriles al precio que estaba en el mercado. La falla, y fue bastante denunciado, es que ni un solo barril fue a China. No. China lo que hizo fue revenderlo por otros lados. Y entonces el mismo barril iba al mismo destino, iba al otro destino, pero en el contrato, dicen los que han visto los contratos. Usted no los ha visto. Yo no, pues es un tema posterior. Dicen que, por ejemplo, son públicos. Sí, ¿Alguien podría verlos? Sí, seguramente. Hay buenos periodistas que han hecho bastante trabajo ahí. Dicen que en los contratos planteaba, como este petróleo va a China, entonces no hace falta que vaya en un barco de este tamaño, sino que vaya en un barco de más alto tamaño, y entonces el precio se encarece de tanto a tanto, digamos. Entonces se incrementaba el flete. Pero, oiga, nunca fue a China. Ya, entonces, por lo tanto, ahí había un valor adicional. Eso ya, después cambiaste y dijiste, vamos a tomar crédito con China. Y llegaste a tener entre preventa y crédito cerca de $10.000 millones con China. O sea, más de lo que le debemos al FMI ahorita. Claro, China llegó a ser un financista de mucha importancia. Financista, el segundo después de lo individual, el primero. Claro. Y el segundo después de los bonos que eran $16.000 millones de dólares. Ya, hoy día eso de ahí representa $2.000 millones y ya se hubiera pagado en su mayoría, sino que el gobierno del presidente Lazo, entre la crisis económica y de liquidez, prefirieron diferir un poco, patear hacia adelante algunos vencimientos con China, y porque también habían contratos de petróleo que estaban vigentes después del plazo de crédito. O sea, a China se le pudo haber ya terminado de pagar, en otras palabras. Ya, quizás hubiera terminado, pero estuvieras todavía con los contratos de preventa. La pregunta Cake. Las condiciones, usted dijo que hasta el propio presidente Correa estuvo a punto de mandarlos a la M, que eran muy malas las condiciones de China. De alguna forma te decía, yo te doy vendiendo el crudo, yo cobro la plata, la tengo un momento, me cobro el dividendo que me corresponde y te devuelvo la plata. Qué bueno. Entonces, era un banquero, digamos, de los que usted conoce. Le iba a decir, pero puta, ya estamos nuevos en la radio. No sea malito para la gente de la radio. ¿Cómo era la cosa con China? Entonces, con la preventa china, lo que te decían era, yo te doy vendiendo el crudo, la plata entra a mis cuentas chinas, como ya viene el vencimiento del crédito, me cobro el vencimiento y te devuelvo el saldo. Si es que queda. Sí, seguramente quedaba, porque había una cantidad en petróleo que excedía el valor de la cuota. Y entonces, de esa manera, China, O sea, China estaba más asegurado que la mandíbula de arriba. Claro, es que si le vas a prestar plata a un país que nunca había pagado deuda externa, tienes que garantizarte. Y China lo que actuó fue como chino. Como banquero. Digamos, y los chinos tienen que haber dicho, no, L'École de Ecuador es una mierda. Vea cómo garantiza. Ya, entonces habían fideicomisos y cosas ahí que ni el Fondo Monetario se atrevía tanto, digamos. Eso era el asunto. Entonces, hoy día, cuando dices tú, no reestructura la deuda, tú dices, oye, ¿reestructura con quién? ¿Verdad? Le vas a reestructurar el Fondo Monetario Internacional, que te ha dado hoy día $7.000 millones y que le estás pagando, y que encima te está prestando plata para que le pagues
a la expectativa de que mejores tus condiciones para poder conseguir plata a mejor plazo. Nuestro problema no es tanto la tasa de interés, porque es el plazo. Es el plazo. Es el plazo. Si yo tengo... Nosotros necesitamos que nos presten a 20, 30 años para poder pagar. Porque si tengo 90 mil millones de dólares y este año vencen 10 mil millones de dólares de capital, ¿verdad? Y si yo vuelvo a tomar esos 10 mil millones de dólares a 3 años, para poner un ejemplo fácil, me toca pagar, incrementar la amortización 3.000 millones al año. No, entonces, no esos puede. 10 mil, no se puede. Esos 10 mil hay que tomarlos a 30 años. Claro. Para que el incremento de la amortización sea de a 300. Claro. Ese es el trabajo que hay que hacer, por supuesto. Hay que pagar esa deuda y buscar plazos largos. Ahora, el plazo largo no te lo da el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario te da una boya. El plazo largo te lo da el Banco Mundial para proyectos de infraestructura, o te lo da el mismo mercado para refinanciar deuda. Y entonces, nosotros hoy día Pero no el fondo. No, el fondo no. No, el fondo no. El fondo te da, y el crédito de fondo es a 4 años. O sea, estos 7 mil millones se pagan en 4 años. Por eso que ya los valores son altos. Y el fondo te da la oportunidad de que corrijas para cuando ya esté corregido puedas ir a buscar plata a largo plazo. El fondo lo que te dice, a ver, voy a salvarte de que te hundas en el precipicio, pero te voy a salvar para que una vez que te saqué del precipicio, hagas las cosas bien y ya no estés de nuevo cayéndote al precipicio y me vuelvas a llamar a decir me estoy cayendo en el precipicio. Y que alguien te quiera volver a prestar plata. Okay, un poco, sí. esa es la tarea del Fondo Monetario. Recupera tu buen nombre en otras... Pero es que ahí viene un problema, pues, Fausto. Mira que el tema del buen nombre, una calificadora de riesgo internacional lo acaba de sacar al país de la calificación triple C que teníamos. ¿Qué? A una... ¿Qué es triple C? En castellano de la esquina, en la MMM. O sea, sí, debería ser triple M, ya, ok. Otra letra. ¿Y a dónde nos han puesto? Nos ha subido categoría, entonces ya estamos en el rango de la menos, digamos, ya no estamos en la C. Entonces estamos ya... O sea, ya no estamos en la M, mejor dicho. Ya ha mejorado un poquito. Entonces lo que está diciendo es, oiga, algo mejor se ve. Están empezando a mejorar la letra. Sí, correcto. Entonces, ¿por qué? Porque si bien es cierto hay 15 mil millones de dólares de deuda por pagar en bonos de deuda externa, son 3 bonos los importantes, el que se llama bonos 2030, el 35 y el 40. El 2030 se paga en 5 años, del 26 al 30. Comienza a pagar. Se paga semestralmente, por lo tanto, y ese 2030 es más o menos 3.500 millones de dólares. En 6 semestres. En 10 semestres. Claro, perdón, en 10 semestres. ¿Cuánto dijo? 350 millones semestrales. Sí, y como se han hecho algunas recompras de ese bono, 300 millones por mes. Entonces, si tienes que pagar 16 mil millones de dólares, debes conseguir 16 mil millones de dólares de deuda total, 6 mil para el déficit fiscal y 10 mil para la amortización. Paga. Oiga, si has de poder pagar 300, claro. si tu amortización es 10 mil. Perdón, y si no puedes pagar 300, estás jodido. Porque esa es la tiendita que la única que te fía, pues, ¿no? Entonces por eso digo yo, ya eso... O sea, a esa nadie en su sano juicio le deja de pagar. Y eso es lo que se está interpretando ya hoy día, que estando tan cerca del pago, sí se va a pagar. Y como sí se va a pagar, entonces ese bono de deuda externa 2030 está alto porque tienen la tranquilidad de que este gobierno les va a pagar. Pero hay voces que dicen no pagues. Por suerte esas voces están fuera del gobierno, porque este gobierno está bastante claro. Ahora, Nebot no ha dicho no pagues, Nebot lo que ha dicho es renegocia. Para el de porque hay gente que se dice no pague. Oiga, cuando uno está en función pública, sobre todo en temas de finanzas, afuera no entiende la diferencia de reestructura, de renegocia. Para ellos existe, ¿me pagaste o no me pagaste? Claro, y para ellos lo más importante, son dos cosas importantes, que tengas plata para pagar y que tengas deseos de pagar. Sí. Y entre las dos cosas, el deseo es lo más importante. Es más importante. Sí. Es muy simple. Hay acreedores que no entienden que hay dos clases de deudores. El que no paga porque no tiene. No hay cómo cobrarle porque no tiene. Pero también hay un montón de gente, estamos hablando de la gente que vive en el país o en el mundo, que no paga porque no le da la gana. Ese sí hay como hacerlo. Squeeze, como dirían los gringos. Porque ese sí tiene. Sí. Pero el que no tiene, ¿cómo le cobra? Entonces, y por eso en la renegociación que hicimos, coincidimos haciendo la renegociación de bonos,
a Ecuador y Argentina en el 2020, Mira las condiciones nuestras en Ecuador fueron mejores que lo que logró Argentina. Sí, porque Argentina, por lo visto, tenía más mala fama que nosotros y fundamentalmente el 2020 estaba en el poder gente que no quería pagar. Correcto. Y entonces, y acá el ministro que lideró la renegociación, que fue el ministro Richard Martínez, empezó haciendo una más que declaración de su deseo de pagar, es que en marzo pagó los 200. El vencimiento que tenía. Y yo tengo el tema muy claro, muy cerca, pues yo formé parte del equipo de asesores económicos del presidente de la República, que nos tocó trabajar en conjunto con el ministro de Finanzas, Richard Martínez, para los temas de endeudamiento de la pandemia. Ya. Una pregunta. Yo sé que Ecuador no es Argentina. Ni en tamaño, Argentina tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados, ni en población, Argentina tiene 46 millones de habitantes, ni en riqueza. Cuando nosotros estábamos vendiendo petróleo a 90 y pico de dólares de promedio, la cosecha de soya de Argentina era mucho más plata que toda nuestra exportación petrolera. Y verá que en Argentina soya no es su principal producto. Trigo, carne, piel, bueno, ok. Argentina es lo que se llama un país riquísimo, si no vaya a haber vaca muerta, el famoso yacimiento ese. Ya. Y el presidente de Argentina, el presidente Milei, es el presidente Milei, o sea, como él no hay otro, porque él y Bukele son personalidades distintas. Milei de la motosierra, Milei clonó a su mastín. Yo si hubiera tenido la plata y en tiempo que tuve mi mastín lo hubiera podido hacer, también lo hubiera hecho. Yo no le critico eso, porque está bien su perro, no, ¿cuál es el problema? Pero Milei tiene una relación con el que sabemos, o sea, con el dueño del mundo, Donald J. Trump o Donald Alfonso. Donald J. Trump, Okay. Que no solo le dio 20.000 millones cuando hubo unas corridas, sino que le dijo a Scott Bessent, el secretario del Tesoro, o sea, usted en Ecuador, Bessent en Ecuador, y tú lo que le das lo que necesite. ¿Sabes lo que hizo la última movida? Y están esperando otra. Pero la última es que el Tesoro americano empezó a comprar pesos argentinos por primera vez en su historia. Compró pesos argentinos y obviamente apuntaló la moneda. Pues. Ya. Y ya Milei parece que ya va a dolarizar. Le pregunto, ¿no hay alguna forma de que Scott Bessent, por órdenes de Donald J., nos ayude como a la Argentina? ¿O no le interesamos tanto o no qué? Porque somos aliados. En teoría, los verdaderos aliados de Trump en Latinoamérica son Milei, Daniel Noboa, Bukele. Verdaderos, y pare de contar, porque Petro no lo es, 5 puntos cardinales Maduro tampoco lo es, Lula tampoco lo es, Boric, bueno, ya se va, pero tampoco lo es, el boliviano recién asume, Gerí ya mismo se va en Perú, Paraguay podría ser también otro, Uruguay no, de Frente Amplio, pero why not? Si es que menos, que nosotros con menos salimos del problema. A ver, diferenciar las cosas. A ver. ¿Por qué la desesperación de dólares de Argentina es para tratar de defender el peso? Porque tienen pesos todavía. Porque tienen moneda propia. Entonces, necesitas una cantidad de dólares enorme para poder decir, es como cuando un banco está quebrando, ¿no? Entonces, si el banco que está quebrando y ves una cola larga, quebró más rápido. Pero si el banco que estaba quebrando, ves que la gente entra y deposita. Claro. Entonces, y salía con la intención de sacar la plata, pero terminó depositando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vio que llegó el blindado repleto de dólares. Que dice Banco Central del Ecuador, ya. Correcto. Entonces, eso es lo que en Argentina. La plata era para sostener. Sí. Y por eso, aquí no tenemos ese problema. Claro, entonces, por eso, entonces, ¿cómo le pasas mejor información de confianza? Oiga, yo creo que va a ser tan buena la recuperación y sostenerla que yo mejor voy a invertir en pesos que me va a hacer más, me va a ir bien también lo que hizo el Tesoro en Argentina. Entonces, acá no. Acá lo que tiene el Banco Ecuador y el Banco Central es un acuerdo con la Reserva Federal en la que le dice, y tiene firmado, que si te faltara plata por algún tema de liquidez, aquí tienes $1.000 millones disponibles para que tú uses una línea de crédito. O sea, ese es tu colchón. Sí, un colchoncito. ¿Por qué? Porque todavía la Reserva Internacional, que está cercana a los $10.000 millones, que es un buen nivel, sobre todo cuando la comparas con el total de pasivos que tiene el Banco Central, que son unos $13.000 millones,
Entonces está bastante equilibrada. Con Correa llegó a estar la reserva el 25% del total de pasivos. O sea que si los pasivos eran 10.000, teníamos 2.500. Es correcto. O sea, estábamos jodidos. Estábamos jodidos, pero a pesar de todo, mientras esté la economía andando, ese nivel es malo, claro, pero lo puedes no soportamos una crisis con ese nivel tan bajo, pero sobre todo por el tema bancario. Pero en circunstancias normales no pasaba nada, porque claro, podía sobrevivir. Te caía cualquier gripe fuerte y marchabas. Hoy día estás con una reserva de 10.000 a 13.000, 80%. Un 70% quizás de respaldo. Entonces, pero todavía tienes en el Banco Central inversión en bonos del Estado, que le hicieron al Banco Central comprar como 5.000 millones de dólares en bonos, que ya lo bloquearon para que no ocurra y el gobierno tiene que empezar a pagar. Pero lo que dice es, si llegara a ocurrir que la gente se va encima del Banco Central y dice, quiero mi plata de vuelta. En dólares. En dólares. Entonces el Central puede decir, oye, Jensen, préstame esos 1.000 millones que voy a girar. Entonces, ¿quiénes son los depositantes del Banco Central que son los que tienen esos pasivos? El Ministerio de Finanzas, que es pequeñito, de 500 millones de dólares. Los municipios, gobiernos seccionales. Pero, perdón, si el Ministerio de Finanzas solo tiene 500 millones en el Central, ¿dónde tiene el resto de la plata? No tiene plata, po. No, ya. Yo le iba a decir, ¿cómo así tan poquito? Es que no tiene. A ver. Que perdón, en mi ignorancia confundí reserva con plata. Ya, perdón, sí. Ya entendí. 500. Ya que vamos a la mención. Ya, ok. Oiga, tienes un presupuesto de 36.000 millones de dólares. Ya. Pero fácil, gastas 3.000 millones mensuales. Ya. Pero recibes 2.500 millones. Te faltan 500. Entonces, lo que tú tienes es un flujo constante. Tu saldo es pequeñito, pero el flujo es constante. Ya. Entonces, recibo 5.000, pero recibo 2.500, pago 2.500 con mi plata, pido prestado 500 y hago así. Doctor Memphis, déjeme felicitarlo porque ha logrado que un individuo lego total en esta maldita materia, todas vinculadas con... Nunca entendí por qué Amas Vera hace, entonces desde ahí estoy jodido. He logrado entender bastante bien, así que le agradezco muchísimo. ¡Ya! Me siento un general prusiano yo cuando... ¡Ah! A ver, en el IES, si tienes una queja o denuncia por corrupción, no por mala atención, sino por corrupción, o sea, te quieren vacunar, te quieren sacar plata, para lo que sea, escríbele al IES. No te vayas a quejar con los brothers en la esquina. Pues, si tus padres te están jodiendo, pues yo no te puedo ayudar. No te puedo ayudar. Escribe al 096-25-32-338, 096-25-32-338, o ingresa a denuncias.ies.gov.es. El seguro te asegura que es seguro y confidencial, disponible 24/7. Y el sábado es 1 de diciembre, ¿correcto? Ya. O sea que se acaba noviembre y seguro que todavía no has ido a conocer el hotel número 10 de la cadena Oro Verde en Puerto Viejo. Si no has tenido que ir a Puerto Viejo por nada, ni se te ocurre ir por... Bueno, se vienen 2 feriados. Yo el dedo me lo dejé de chupar hace tanto tiempo que... El ministro dice que estamos estudiando porque hay un impacto en el turismo, en la economía y el impacto del familiar. Ya diga de frente. Ministro, no vacile. Bueno, entonces, si vas a Puerto Viejo, por ejemplo, en uno de estos feriados, aprovecha y convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Y desde el mes de julio está abierto el restaurante Monté Haute Cuisine, alta cocina, basada en las raíces de la cocina manabita, pues que tiene, pues, una fama no solo nacional, sino internacional. Además, al atardecer te vas a salir al rooftop, unos piqueitos, unos coctelitos, y su vista panorámica te puede hasta enamorar. Chévere, ¿no? Bueno, conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Nos vemos mañana. Mañana vamos a tener un programa sin Lourdes porque tuvo la gentileza de aceptar pasar al jueves siguiente. Mañana tenemos al economista Camilo Samán, o ingeniero, no me acuerdo bien. Ingeniero es Camilo. Al ingeniero Camilo Samán, creo que es el presidente provincial de CRC5. Y según sus propias palabras va a hablar fuerte, así que no se la pierdan. Salam aleikum. Nos vemos mañana. Chao. Inicio de espacio publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard,